Bienvenidos mis queridos sobrevivientes del Hospital Escuela y el Seguro Social a otro episodio más de Educando a la Pobrería, el podcast, el único podcast donde revelamos que una gabacha blanca no siempre garantiza pureza y donde el juramento hipocrático sí se cumple. Imaginen esto, un médico. Un médico es esa persona que juró primero no haré daño, entra en la habitación de un paciente. En lugar de sanar, decide matar. No, no es una película de terror. Es la historia real de la medicina cuando pierde el alma. Hoy, en Educando a la Pobrería, vamos a explorar los abismos éticos que han marcado nuestra profesión. Casos que nos obligan a preguntarnos qué pasa cuando el bisturí se convierte en un arma. Hoy vamos a hablar de un tema que francamente da escalofríos. Cuando la medicina pierde el alma. ¿Sí? Cuando el que debería curarte te mata. Y no por error, sino porque puede. Esta es una conversación que duele, que va a crear mucha ampolla entre mis colegas, pero que necesitamos tener. La medicina, en teoría, es el arte de sanar, pero la verdad es que hay momentos de la historia en que ese acto se ha convertido en tortura con manual técnico. Y no estoy hablando de una enfermera que te pone mal una inyección o de que el doctor se equivoca en la dosis del antibiótico. No, para nada. Esos son errores humanos, son cosas que ocurren, sino que estoy hablando de asesinos profesionales con diplomas de médicos y que andan sus batas blancas, impolutas y hasta esterilizadas, ¿no? Casos como el doctor Harold Shipman, que mató a más de 250 pacientes en el Reino Unido, la mayoría ancianitas, inyectándoles morfina para aliviarles el dolor. Y sí, les aliviaba todo dolor, incluyendo el dolor de existir. Durante años nadie sospechó nada. Era un médico educado, confiable, simpático, amable, el vecino perfecto, el doctor que toda abuelita quería tener. Hasta que alguien notó que todas sus pacientes terminaban igual, con flores sobre el ataúd y él firmando la hoja de defunción. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen que porque tenía un complejo de Dios, un deseo de control absoluto sobre la vida y la muerte. El doctor Shipman falsificaba los certificados de defunción y culpaba a las enfermedades naturales. Fue condenado en el año 2000 únicamente por 15 asesinatos. Pero las investigaciones estiman que fueron más de 250 personas las que asesinó. Se suicidó en el 2004. Está considerado como el peor asesino serial de la historia. Fue apodado el Doctor Muerte. Y debido a esto, pues obviamente la confianza en la atención primaria de salud del Reino Unido se destruyó, lo que forzó a hacer unas reformas en el sistema de salud británico, incluyendo la investigación de toda muerte que fuese sospechosa y revisiones y actualizaciones obligatorias para todos los médicos. Pero bueno, ahora vámonos más atrás. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial. Crucemos el Atlántico
y vámonos a la Alemania nazi. Porque si Chipman fue un asesino en serie con estetoscopio, el doctor Joseph Mengele fue la encarnación del horror con título universitario. El doctor Mengele fue educado en las mejores universidades alemanas. Por apasionamiento político, se unió a la SS en 1943. Lo mandaron a un campo de concentración, que era donde reunían a todos los judíos y minorías que, según el régimen nazi, no eran dignos de ser alemanes. Lo enviaron al campo de concentración de Auschwitz y ahí dio rienda suelta a toda su imaginación infame. No solo era verdugo, era un científico obsesionado. El doctor Mengele realizó experimentos sumamente brutales en prisioneros sin anestesia ni consentimiento. Usaba niños, adultos, como tubos de laboratorio, como experimentos. Le encantaban los gemelos. Tenía una obsesión enfermiza con los gemelos. Costuraba a los gemelos en el costado para convertirlos en siameses y ver cómo se comportaban. Dejaba a las personas en el frío extremo desnudas para ver cuánto tiempo aguantaban el frío, dizque para estudiar la hipotermia. Infectaba las heridas para estudiar la gangrena. Le inyectaba tinta en los ojos de los niños para ver si cambiaban de color. Amputaba sin anestesia. Y todo este sadismo lo justificaba como investigación médica. Él decía que todo esto era progreso médico para el Reich. Progreso, obviamente, a costa de miles de vidas. Lamentablemente, Joseph Mengele sobrevivió a la guerra, escapó a Sudamérica y se murió en 1979 sin enfrentar a la justicia. Gracias a él y obviamente los otros médicos involucrados, se desarrolló el Código de Nuremberg en 1947, que es el que actualmente establece los principios básicos para efectuar experimentos en humanos: consentimiento informado, la minimización de riesgos y obviamente el derecho del paciente a decir que no o a retirarse si ya no le gusta. Lo irónico es que sin Joseph Mengele, la bioética médica no existiría. Esa luz nacida de la oscuridad. Tanto el doctor Shipman como el doctor Mengele son el retrato, y tal vez esto es lo que más nos impacta, porque son el retrato, el reflejo de lo que pasa cuando la ciencia se divorcia de la ética y se casa con el poder. Porque el conocimiento sin moral, el conocimiento sin ética, es darle un bisturí a un psicópata. Y el resultado es un holocausto médico. Fíjense que, uso mucho la palabra fíjense, ¿va? Fíjense que todos los médicos, cuando nos graduamos, hacemos un ritual, por decirlo de alguna manera, llamado juramento hipocrático. Es un juramento que prometemos cumplir en nuestra vida profesional, que tiene una serie de, ¿cuál sería la palabra? Una serie de artículos, compromisos que el médico toma cuando decide ejercer el arte de la medicina. Y uno de los primeros
uno de los primeros es no hacer daño. Nos comprometemos a no dañar, a respetar la vida, a mantener la confiabilidad de nuestros pacientes. Sin embargo, pareciera como si algunos colegas interpretan el juramento hipocrático como un contrato donde la letra pequeña dice no harás daño a menos que sea divertido. No expondrás a tu paciente a menos que seas un influencer de internet. Esto, esto lamentablemente no son anomalías aisladas, son síntomas de un mal mucho más profundo. Son síntomas de que la medicina ha perdido el alma. Cuando el juramento hipocrático se convierte en un eco vacío, en frases sin sentido. Pero ¿qué lleva a un médico a traicionar su profesión? El poder, el, el ego, el narcisismo patológico y la confianza ciega que tienen las personas en los médicos. A veces es por ideología, como el caso de Mengele, donde se creía de una raza superior. En estos casos, lo esencial es que se ha perdido el objetivo de la medicina, atender la humanidad del paciente. Porque la medicina no solo es ciencia, la medicina también es reconocer al paciente como una persona, la empatía. O sea, no reconocerlo como un obstáculo, no como, ay, ya viene a joder este. O sea, la OMS dice que la salud no solo es ausencia de la enfermedad, sino también el bienestar completo. Pero actualmente parece que el bienestar no fuera el del paciente, sino el del doctor. Ego, ambición, ideales políticos, o sea, todo elimina al paciente. ¿Y cuál es el costo de esto? Confianza destruida. ¿Qué nos está pasando? La gente ya no confía en nosotros. Hemos perdido aquel pedestal que teníamos, donde los médicos éramos el top de la sociedad y donde la gente confiaba en nosotros. Pero actualmente la gente duda mucho de los médicos. ¿Por qué? Por los escándalos que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros recuperar esa confianza? Comités de ética, principios honestos, humanos, básicos. Y esto tiene que ser desde la Facultad de Medicina. Establecer, no sé, comités de vigilancia, hacer recordatorios constantes de que nosotros somos guardianes de la salud, no dioses de la salud. Y no crean que esto no pasa actualmente. La medicina sin alma actualmente se refleja en los experimentos humanos sin consentimiento, como en Tuskegee, en Estados Unidos, desde 1932 hasta 1972, durante 40 años, el gobierno estadounidense vio morir a más de 400 personas en ese pueblo, dizque porque estaba estudiando la sífilis. Los dejó morir para ver cómo evolucionaba la sífilis, pero les hacía creer que les estaban dando tratamiento. Vámonos más cerca, pues, la pandemia del COVID. Cuando
Decían, experimentemos vacunas en países pobres. ¿A quién le damos los ventiladores? ¿Al primero que llega o al que sea más importante? O sea, dilemas éticos que no siempre fueron tomados considerando al paciente. Entonces, cuando el sistema priorizaba las ganancias, ya sea farmacéuticas o económicas, cuando priorizaban la eficiencia sobre la compasión, ahí tenemos problemas, ¿no? Porque créanme, o sea, nosotros como médicos tenemos ese placer de poder jugar a Dios. Hay un punto en el que algunos médicos dejamos de ser curadores y nos convertimos en creadores frustrados. El querer decidir quién vive, quién muere, quién merece una oportunidad, quién no merece una oportunidad. Y ahí es donde la medicina pierde el alma. Cuando se convierte en soberbia combata. Porque sí, salvar vidas puede ser muy adictivo. El problema es cuando quitar la vida también se vuelve adictivo. Porque vea, el poder sobre el cuerpo de otra persona es una tentación muy, muy peligrosa. El doctor Shipman no mataba por dinero, mataba por placer, mataba por control, mataba porque podía. El doctor Mengele experimentaba por ciencia, pero una ciencia dirigida por sadismo, por ideología. Y es que estas cosas nos sacuden porque la ciencia no garantiza moralidad. Estos casos nos impactan porque reflejan lo frágil que es el equilibrio entre ciencia y humanidad. Pero obviamente, como les decía, en cada oscuridad siempre hay un rayo de luz, ¿no? Siempre salen reformas que benefician a los pacientes. Siempre hay un algo nacido en ese infierno que es de beneficio para los pacientes. ¿Cómo se manifiesta esa medicina sin alma actualmente? Hoy tenemos formas más modernas de perder el alma médica. Ya un médico no necesita un campo de concentración para hacer daño. Lo único que necesita es un micrófono, una cámara, una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok. Médicos que a sabiendas de lo que están haciendo recetan productos que no son útiles. Programas de atención que saben que no van a funcionar. Recetas de medicamentos de baja calidad porque las farmacéuticas les dan becas, les dan viajes o les dan plata. No olvidemos a aquellos médicos que en plena pandemia, cuando morían miles de personas, salían diciendo no se vacune. El COVID no existe. El COVID es falso. Es un invento. Fármacos hechos de harina, comprados en instituciones estatales y dados a los pacientes, sabiendo que la calidad era mala, que la efectividad iba a ser mala. Cirujanos que hacen cirugías innecesarias solo para cobrar, que aceptan hacer cirugías estéticas en niños solo para cobrar.
sea, clínicas estéticas que venden esperanza en pendejadas, pues. Entonces, esos médicos influencers que venden pastillas milagrosas, que recomiendan tratamientos que no lo son, también son nuestros modernos monstruos médicos. Porque el problema no es la ciencia, el problema es el humano detrás del estetoscopio. Ese es el problema. Gracias a Dios y por suerte, todavía existe medicina con alma. Porque, por suerte, todavía hay médicos que tienen ese espíritu de médico. Gente que te atiende sin verte como número, que te escucha, que se ensucia las manos en un hospital público. Gente que estudió para aliviar, no para lucrarse. Los verdaderos héroes no están aquí en TikTok enseñando la rutina de su tratamiento maravilloso para evitar el envejecimiento u ofreciendo inyecciones que te van a rejuvenecer. No. Los verdaderos héroes, los verdaderos médicos están en las salas de emergencia, en los pueblos que no tienen recursos, en los pasillos donde la salud no es negocio, sino vocación. La medicina recupera su alma cuando recordamos que estamos atendiendo a personas, no casos. Si sos médico, con tu próximo paciente detente y pregúntate, ¿estoy honrando su confianza? Porque te recuerdo que esa persona no te conoce, no sabe quién sos. Y llega en el peor día de su vida, sintiéndose lo más miserable posible, asustado, preocupado, con miedo porque no sabe qué tiene. Y se sienta frente a un desconocido y le cuenta todos sus miedos, sus temores, su preocupación, confiando en que esa persona le va a escuchar y lo va a mejorar. Porque esa es la idea de ser médico. Tenemos que evitar que la medicina pierda el alma. Porque cuando la medicina pierde el alma, deja de, deja de ser medicina. Se convierte en una herramienta más del ego, una herramienta del poder, una herramienta de la crueldad. Y lo peor es que esos monstruos no parecen monstruos. Te sonríen, te atienden, te toman el pulso, pero pueden estar decidiendo cuándo va a dejar de latir ese pulso. Acuérdense que los médicos somos un grupo humano y como en todo, hay ángeles y también hay demonios con licencia para arrestar. Y es que a veces la medicina se olvida de ser humana. Y lo más escalofriante no es el bisturí, no es la jeringa, sino la frialdad con la que algunos colegas deciden que tienen derecho a jugar a ser Dios y cuando eso pasa, no queda mucho que curar, la verdad. La historia nos ha demostrado que el conocimiento sin ética es tan peligroso como la ignorancia con poder. Durante siglos los médicos hemos sido vistos como casi divinos, porque somos los que conocemos los secretos del cuerpo,
los que tocan la vida con sus manos. Pero claro, el poder es una droga muy peligrosa. Y cuando vos mezclas ciencia, ego y una bata blanca, el resultado es tan tóxico como con un cóctel de morfina con narcisismo. El problema no es la medicina. El problema es el médico que se cree infalible. Ese que diagnostica sin verte a los ojos. Ese que confunde empatía con pérdida de tiempo. El que piensa que escuchar al paciente es una cosa opcional, como ponerse guantes. Ese es el punto exacto donde la medicina pierde el alma. Cuando el conocimiento se divorcia de la compasión y se casa con la soberbia. Y es que el asunto es que detrás de cada promesa de mejoría, detrás de cada tratamiento milagroso, ya no hay vocación. Lo que hay es negocio. Antes, el médico te decía, esto te va a doler, y te lo decía con pena. Ahora te dice, esto te va a doler, el cirujano plástico mientras te paga la factura y te ofrece un plan de financiamiento. La medicina lamentablemente se ha vuelto un circo, un espectáculo con lucecitas, donde la salud es un negocio, ese es el producto, y el paciente se vuelve un público que siempre debe terminar aplaudiendo aunque esté sangrando. Pero gracias a Dios no todo está perdido. Todavía hay médicos con alma, aquellos que te tratan con humanidad, aunque trabajan en hospitales donde el aire acondicionado es una leyenda. Aquellos médicos que andan con gabacha blanca no para lucirla, sino porque aún creen que sanar es más importante que facturar. Aquellos médicos que en medio del caos, la burocracia, todavía se acuerdan que detrás de cada expediente hay una persona que tiene miedo, dolor, esperanza. Médicos que honran su vocación, que curan sin buscar aplausos y que recuerdan que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una madre, un padre, una hermana, una hija. A esos es los que hay que aplaudirles de pie. Aplaudirles de pie. Porque practicar medicina en estos tiempos de algoritmos, de búsquedas de Google, de recortes presupuestarios, requiere más vocación que nunca. Porque de nuevo, cuando la medicina pierde la compasión, se convierte en una forma elegante de crueldad. Y es que, como les decía antes, la medicina sin alma no se nota en los libros, se nota en los silencios, en las consultas de 3 minutos, en la indiferencia ante el dolor, en el venga la otra semana, que suena más a despedida que a seguimiento, porque saben que estará imposible conseguir un cupo. ¿Saben qué es lo más irónico? Que los avances médicos se supone que deberían acercarnos al bienestar y sin embargo nos ha vuelto mucho más fríos. Hay robots que operan con precisión milimétrica, pero nosotros seguimos sin aprender a escuchar a los pacientes. Tenemos inteligencia artificial para diagnosticar, pero no tenemos inteligencia emocional para acompañar. Y es que se nos olvida que el alma de la medicina no está en las universidades, en los laboratorios,
o en los congresos internacionales. Está en la mirada del médico que se sienta, que te ve a los ojos, que pregunta, que te hace sentir no como un número, no como un expediente, sino como una persona. Pero si perdés eso, da igual cuántas especialidades, cuántas maestrías tengas. No sé, puede ser que a veces cures el cuerpo, pero dejas morir almas. Lo más peligroso de que la medicina pierde el alma es que al principio no se nota. Porque no es que pierde el alma de un solo, pues. Se va muriendo poco a poco. Se muere cada vez que el dinero pesa más que el juramento hipocrático. Se muere cada vez que ves al paciente como negocio, no como persona. Y mientras tanto, el paciente sigue ahí esperando que alguien recuerde que antes de ser ciencia, la medicina era y debería seguir siendo un acto de humanidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado hasta aquí. Algunas cosas sí, lo sé, fueron repetitivas. Era porque en el transcurso de la grabación pues tenía algunas interrupciones, pero la idea es esa. La idea que quede es que lo más peligroso para los médicos es perder el alma, es dejar de ser médicos y convertirnos en empresarios. Así que no me queda más que decir gracias. Esto fue Educando a la Pobrería, donde aprendimos que no todo el que lleva una gabacha blanca es un santo y que a veces el alma no se pierde en el infierno, se pierde en un consultorio. Gracias por unirse a esta reflexión incómoda, pero yo siento que es una reflexión vital. Si este episodio les gustó, si los incomodó, si los removió, compartan sus pensamientos en los comentarios. Suscríbanse para hacer más historias que importan. Soy el Dr. Fiallos y hasta la próxima semana, esperando que la medicina nunca pierda su alma. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por estar aquí. Tengan todos ustedes una vida feliz.